Muy buenas tardes, bienvenidos a la penúltima sesión del Value School Summer Summit 2021, una sesión que a mí me hace especial ilusión. Yo al profesor Miguel Anxo Bastos lo conozco ya hace años, desde que, bueno, pues él comenzó también a ir a la escuela de verano, la Universidad de Verano de Juan de Mariana, donde yo también trabajaba y participaba y bueno, os puedo decir que es una persona, es un profesor insigne, académico, potente, profesor, bueno, pues de estos que transforma las vidas de sus alumnos. Muchos le conoceréis por su actividad en YouTube. Es invitado a muchas entrevistas como esta, muchos podcasts, que bueno, Internet y el confinamiento pues le han hecho muy famoso porque ha habido oportunidad de disfrutar de su sabiduría y su forma, bueno, pues tan agradable de exponer pues todo lo que conoce y de, bueno, plantar semillas e ideas en muchos de nosotros. Miguel Anxo Bastos es un gran maestro de liberales y, bueno, para mí es un privilegio tenerle. Para quien no lo conozcáis, voy a dar una simple nota de él. Es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela. También es presidente de honor en la Asociación Xoán de Lugo, que se dedica a la difusión de los valores del libre mercado, de la propiedad privada y, en general, de una sociedad de individuos libres y responsables. Y hoy le he invitado a conversar conmigo acerca del capitalismo, ahorro y trabajo duro, una frase por la que se le conoce, pero bueno, básicamente quería invitar al profesor a hablar sobre los valores del capitalismo. Evidentemente tenemos unos temas que querríamos abordar, pero por favor, enviad vuestras preguntas al profesor porque yo estaré encantado de pasarlas y que él directamente os responda. Profesor Miguel Anxo Bastos, bienvenido a Value School, ¿cómo estás? Bueno, la primera pregunta, vamos a ver, ¿qué es el capitalismo? Vamos a empezar definiendo conceptos y te lo pregunto porque el capitalismo, según uno escucha en los medios de comunicación, consiste en el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, la Comisión Europea, un contubernio ahí con multinacionales muy poderosas y, bueno, pues lo mismo en Estados Unidos. Y eso es el capitalismo, que es lo que, digamos, que rige los... Dime. Puede ser capitalismo realmente existente, si quiere llamarlo así, pero no es el sistema capitalista tal cual está diseñado. Es una especie de contubernio entre un Estado y una especie de empresas que se apoyan en él o que obtienen rentas de él. Es un cronicapitalismo, un capitalismo de amigos, ¿no? que se le llama así. Capitalismo es una forma de producción. Es muy interesante la pregunta. Me podría extender horas hablando del tema porque es muy interesante. El capitalismo es un sistema de producción. Cuidado, tampoco hay que confundirlo con el libre mercado, ni con el comercio, porque mucha gente los confunde. Piensa que el libre mercado y el capitalismo es lo mismo, y no es exactamente lo mismo. Son cosas que se complementan. Pero el libre comercio existió en muchas ocasiones en la historia, ¿no? Libre comercio o comercio muy elaborado lo hubo en China y con unos comerciantes fantásticos, por cierto. Libre comercio lo hubo en el mundo islámico y con unos comerciantes fantásticos. El comercio lo hubo en Grecia, en Atenas, lo hubo en Roma. Roma tenía banca, tenía comerciantes. Llegó, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, creo que los romanos llegaban a comerciar con la India. O tenían alguna forma de comercio, de transporte a través de Arabia con la India, o no sé si incluso con China, pero ya estoy hablando, no sé si estoy hablando de memoria, pero que es una cosa, es un invento que el comercio que no es nuevo. El comercio es algo que es natural al ser humano. Bueno, natural, es bastante frecuente. El ser humano intercambia cosas pues, para mejorar su situación, ¿no? Y el intercambio entre países, y eso existió muchas veces, hubo muchas, aparte de la actual, hubo algunas globalizaciones anteriores, a menor escala, de otra forma, pero eso lo hubo. Cuidado, el capitalismo es otra cosa distinta. El capitalismo es un invento humano, es una especie de tecnología humana, ¿no? Que implica ahorro. Ese ahorro se invierte haciendo uso de una serie de herramientas que permiten que ese ahorro se invierta para producir bienes futuros y de la mejor forma posible, ¿no? Eso no es natural. Es una tecnología humana. Yo creo que uno de los problemas que tiene el capitalismo es precisamente eso, que es inventado, que no todo el mundo lo comprende, porque repito, no es algo intuitivo, sino que es bastante contraintuitivo, ¿no? Y que necesita ser explicado y necesita ser mantenido. Y mucha gente pues, no lo entiende y no le gusta. Ve que da riqueza, pero no sabe exactamente cómo. Porque requiere primero de un ahorro, y de un ahorro invertido de forma productiva. Así como en vuestro programa, lo de los domingos, de educador, por explicar, claro, pero eso mucha gente no lo entiende, porque el comercio sí que se entiende. Pero ¿qué hacían los comerciantes antiguos?
los chinos, por ejemplo, los comerciantes, pues que había en Roma, así. Cuando ganaban dinero, pues compraban un título de nobleza, por ejemplo, o compraban una finca de recreo, o buscaban pues, casar a sus hijos y sus hijas para mejorar la escala social, pero no lo reinvertían para hacer una máquina nueva, no lo reinvertían de forma continua y constante, sino que ganaban un dinero y lo gastaban, que eso es lo natural en el ser humano, y lo gastaban no de forma productiva, sino de forma suntuaria, para vivir bien, que es lo normal, es lo que hace, por ejemplo, la mayor parte de las personas que le tocan grandes fortunas en una quiniela o una lotería. Es lo normal, tienes un cantidad de dinero, pues lo gastas. El capitalismo por eso está tan. El capitalismo no es algo necesario, en el sentido de que tenga que existir porque sí. De hecho, fue una especie de accidente histórico. De hecho, la mayor parte de los pueblos de la historia no lo conocieron y muchos de ellos no lo conocen a día de hoy y más o menos fueron viviendo durante miles de años. El capitalismo aparece en unos sitios concretos, en unas circunstancias concretas y porque se dio una especie de azares que había unas tecnologías concretas. Y otras tecnologías mentales, por ejemplo, como la contabilidad, ¿no? O como una serie de instituciones, como una banca, había un sistema monetario, pues había pues, algo de desarrollo de letras de cambio, pues incluso sistemas de seguro, que todo eso ellos fueron poniendo su granito de arena para construirlo. Pero después tiene que haber una ética, tiene que haber una especie de valores, valores que implican autodominio, autocontrol. De acuerdo. Entonces, que tú tienes que ahorrar primero. Ahorrar no llega tampoco. Ese ahorro tiene que ser correctamente canalizado. Pero sin ahorro no hay capitalismo tampoco. De acuerdo, o sea que, vale, entonces, si es un artefacto cultural o una creación de sociedades en momentos determinados, eso nos puede llevar a pensar que intentar trasplantarlo en otra cultura puede ser un fracaso, porque no se hayan dado quizás ese lecho de valores, de costumbres, de instituciones, tradicionalmente no se hayan dado allí, con lo cual me hace recordar, por ejemplo, este esfuerzo del gobierno estadounidense por plantar democracias donde en lugares donde históricamente no se han dado. ¿Con el capitalismo puede pasar algo parecido? Pues pasa algo parecido, sí. De hecho, aparecen en unos sitios concretos, ¿no? Aparecen en Inglaterra, no en todo el Reino Unido, en Inglaterra, en unas zonas. Aparecen unas zonas como Flandes, más o menos al mismo tiempo. Después se va exportando al resto del mundo y se exporta por imitación. Es decir, al ver que funciona también en los pueblos que adoptan ese sistema, que no saben lo que están adoptando, porque no es un desarrollo consciente, no hay un señor que diga, yo voy a inventar el capitalismo mañana, ¿no? Porque no es un desarrollo consciente, sino que ven que más o menos los que hacen estas cosas van prosperando, los demás pueblos del mundo, los más próximos, culturalmente, van imitando ese modelo. Pero claro, tiene que haber como un suelo donde plantarse. Por eso se implanta antes en otros sitios que en otras partes. Cuidado. Y no es implantado a nivel masivo. Es implantado, digamos, hay un grupo que es que entiende el sistema, un grupo de personas, hay una cultura que sustenta ese sistema, pero la mayor parte de la población no lo entiende. Creo yo, por lo menos. No entiende lo que el sistema, por eso despertó en su momento tanta oposición y sigue despertándola. Porque requiere, digamos, una forma de vida que, digamos, que no es considerada natural. Porque implica un autocontrol, implica un control del propio cuerpo, un control del deseo, digamos, ¿no? Pero, repito, lo lógico y lo natural es ganar dinero, gastarlo. No sé si es evolutivo eso, si fuimos criados así. Lo otro es un esfuerzo tremendo, por eso nace. De ahí los debates de Max Weber, Tawney o Fanfani o otros autores, ¿no? Sobre por qué nace el capitalismo y los orígenes religiosos o los orígenes culturales del capitalismo, porque requiere de una ascesis, o sea, requiere de un sacrificio por parte de unas personas que ganan dinero y no lo gastan. Por eso religiones tipo cuáqueros o así, que tienen prohibido el consumo. Todo lo que ganaban lo reinvertían. Pero claro, no es solo ahorrar, lo repito. Claro. Usted puede ahorrar dinero, ¿no? Y irse a una playa y pasar el día, muy legítimo. Usted ganó dinero, lo ahorró y ahora lo gasta en vacaciones, lo gasta en una playa un día sin hacer nada, puede financiarlo. No hay nada de malo en eso. Lo raro es que usted gaste ese dinero en vez de en una playa en hacer una máquina. Porque implica un pensamiento a largo plazo y eso no es fácil de ver.
Desde luego. ¿Tú estarías de acuerdo en que, bueno, pues no sé, la ética protestante favorece la aparición del capitalismo o no tiene tanto que ver con el protestantismo, sino que también el catolicismo, por ejemplo, haya podido dar entornos culturales donde el capitalismo ha arraigado igualmente? Sí, o los confucianos, por ejemplo. También. También. Pero a día de hoy yo creo que son más capitalistas los pueblos católicos que los protestantes. Sí. Y de hecho, el nivel de vida de los pueblos de Europa, si no son más ricos, no desmerecen a los protestantes para nada. Y solo hay que comparar, por ejemplo, las dos Alemanias, la protestante y la católica, ¿no? O la Suiza católica y la protestante, o por ejemplo, las dos Irlandas. La católica y la protestante no desmerece para nada el capitalismo. Lo que requiere es un sistema de valores, ¿no? Que, digamos, que restrinja el consumo. Porque te diga, no gastes todo, ahorra. Y sobre todo que te haga un ser, prepárate que sea un ser continente, ¿no? Tienes que dominar un poco tus pasiones. De acuerdo. Y también supongo que hará falta una estructura de banca, es decir, lugares donde se pueda acumular y guardar ese ahorro, intermediarios de crédito que lo vayan a canalizar a quien lo necesita. Te lo digo, profesor, porque aquí en Value School tenemos un proyecto hermano, que es la Fundación Open Value, que trabaja en África, y un problema importantísimo en países pobres de África es que eso no existe. Entonces, esa acumulación y ese traslado del crédito del ahorro a quien lo necesita no se da, con lo cual no hay prosperidad. Ese sistema capitalista está, digamos, capado desde el comienzo. Claro, ¿no? Es que tiene que haber todo, no solo el ahorro tampoco, como dije. No es solo el ahorro. El ahorro tiene que ser correctamente canalizado. Y esas instituciones en Europa no existían, pues legado del derecho romano, legado cultural de otros pueblos, de los árabes también, etcétera, pues hubo un legado cultural que, por ejemplo, nos lleva pues, que teníamos sistemas de seguro, que fue un invento medieval, pues había un sistema de contabilidad inventado por Luca Pacioli, si no Luca recuerdo mal. Pacioli, sí. Un monje católico. Había sistemas de comanditas, de seguros, etc. Y había cierta tolerancia con la usura, o sea, con el préstamo de interés, que es que el interés es un precio vital, porque es un precio que nos permite calcular inversiones a futuro. O sea, todo eso combinado en algunos sitios del mundo dio lugar a eso. Es que ese debate se dio en la historia económica, por ejemplo, con el debate de lo que se llama la gran divergencia, ¿no? Porque Europa y China, que siempre estuvieron al mismo nivel, incluso muchas veces en la historia, en muchos episodios de la historia siempre estuvo China un poco por delante de Europa, porque a partir del siglo XVI Europa, digamos, duplica o centuplica a China, porque China quedó estática y Europa empezó a usar sistemas capitalistas. De hecho, hasta tan tarde como el siglo XVIII o XVII y XVIII estaban empatados China y Europa a nivel de renta. Pero no es lo que dicen los historiadores, los Pomeranz, por ejemplo, o Gunther Frank, otros autores, ¿no? Muy Entonces, interesante. hay que explicar este sistema. Este sistema solo se da aquí. Además, también existirían, entiendo yo, instituciones como, voy a enumerar unas cuantas, los contratos y el cumplimiento de los contratos. También existirían, por ejemplo, registros donde se dé fe de que esa propiedad es de quien la ostenta y que puede hacer con ella lo que haga falta. Es decir, todo eso existía en China también, por ejemplo. Los chinos tenían una ideología, por ejemplo, de libre cambio muy elaborada. Yo me gusta leer así libros chinos, así antiguos, lo poco que está traducido, y había escuelas de libre comercio. Cuidado, no de capitalismo, de libre comercio. De acuerdo. La virtud del comercio y este tipo de intercambios, la propiedad privada, ese tipo de cosas existieron en muchos sitios. Lo que no existió es esta mentalidad de ahorrar y no gastar, incluso no gastar el beneficio. De acuerdo. Y creo también en este marco que estamos describiendo, evidentemente son sociedades donde todavía no hemos introducido al Estado. Entonces, una vez que existe un Estado, lo que debe haber sería un Estado no destructivo con el ahorro y la canalización del ahorro y por lo menos que deje jugar, que no interfiera demasiado. Y ahí entra la tesis, por ejemplo, de Eric Jones o de Jan Baechler. ¿Por qué se dio en Europa? Porque en Europa no había un Estado, había 100 Estados. De acuerdo. Es decir, si un Estado reprimía el comercio, había otro que podía elaborarlo, por ejemplo, los Países Bajos, ¿no? Competían entre ellos. Claro, entonces no había, por ejemplo, los emperadores romanos, no sé si fue Tiberio, así, cuando le había alguna invención, era la vieja leyenda, ¿no? De que le vinieron con una máquina que ahorraba trabajo o con una forma de cristal nueva y mandó que destruyeran la máquina que ejecutaran al inventor. Decía, porque eso quitaba trabajo a la gente.
Pero cuidado, el emperador de Roma podía hacerlo y aplicarlo en toda Roma. Y entonces nadie levantaba cabeza. En cambio, en Europa no había un emperador de Europa que pudiera hacer eso. Entonces, si alguien inventaba una cosa que funcionara así, digamos que no había forma de ahogarla. Porque los estados, repito, los estados ni las religiones no son conscientes de esto, porque no hay una teoría previa a esto. Hay teorías del cambio, pero este sistema es nuevo. Lo que pasa es que donde se aplicó se reveló como enormemente productivo y los reyes también vieron que ahí podían sacar dinero, porque si el pueblo es rico, yo también soy rico como Estado, efectivamente, el Estado británico, etcétera, fue un Estado muy rico y después ahí desarrolló una gran capacidad de construir imperios o de conquistar tierra, precisamente porque ya tenía recursos de antes, porque era un pueblo rico, entonces pudo conquistar otras tierras. ¿Cómo se llama? Herrick, ¿no? Los instrumentos del imperio, es que es muy, muy interesante. ¿No? Sí, también supongo que necesitará el capitalismo para prosperar una sociedad donde, por ejemplo, los empresarios sean ensalzados en lugar de vituperados o vilipendiados. Y te pongo el ejemplo de Estados Unidos, donde personas ilustres pueden ser pues, un Mark Zuckerberg con Facebook, un Bill Gates, un Steve Jobs, un Jeff Bezos. Es decir, el empresario se ensalza y es un personaje al que uno aspira a imitar, o una gran parte de la población. Otras sociedades... y tenemos una muy cercana, la nuestra no precisamente se ve con buenos ojos a los empresarios, es todo lo contrario. Eso deberá influir seguramente. Bueno, supongo que son factores históricos. Werner Sombart estudió estas cosas porque no hay socialismo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? entre otros autores, ¿no? Pero, claro, y los de aquí tienen cierta razón. A ver si me explico. Dime. La riqueza en España, en los países europeos, en muchos de ellos, es una riqueza parasitaria, ¿no? El rico normalmente era rico porque no por emprendedor, sino porque tenía algún tipo de contacto con el Estado, directamente porque era un señor feudal o un Estado que extraía rentas directamente de la gente. Entonces el rico no se veía como alguien que emprendiera, que hiciera cosas, sino que obtenía una posición de monopolio, pues tenía el monopolio de la sal, tenía el monopolio del tabaco o de cualquier cosa que se le diera un monopolio, de los naipes, ¿no? Que también fue un monopolio en su momento. Pero, y uno de los primeros. Pero digo, que tenía ese monopolio, entonces, o tenía rentas porque era el único que podía venderlas y tenía una renta. Entonces, o tenía directamente, la renta directamente del tributo. Pero claro, es fácil ver que el rico, en la mentalidad colectiva, se ha visto como alguien que obtiene sus rentas de algún tipo de ecuación. Entonces, claro, no está bien visto. Y de hecho sigue siendo bien visto por lo que decías al principio. Es decir, porque aún hay muchos empresarios que obtienen sus rentas de monopolios que les da el Estado, incluso en países como el nuestro, ¿no? Y es muy difícil distinguir un empresario que obtiene sus rentas pues, de un monopolio, de una licencia, para alguna patente que le da el Estado de ser el único o que restringe la competencia, de un empresario normal que vende tomate frito, que vende ropa, o que vende zapatos, o tiene supermercados, por ejemplo, ¿no? En el imaginario, dice, si es rico algo haría. Claro, porque es muy difícil, está muy incardinado en nuestra cultura. Y a veces, cuidado, es muy difícil distinguir uno de otro. Sí. No todos los empresarios que hay en España obtienen sus rentas en el mercado libre. Desde luego. Hay que decirlo también. Desde luego. Empezando por la banca, por ejemplo. Empezando por la banca. Desde luego, es verdad. Y también una idea que a mí me llama la atención últimamente, hay una especie como de se ha revitalizado el ataque o el cuestionamiento de la propiedad privada. Hace poco escuchaba yo un anuncio que decía que en los jóvenes el día de mañana no tendrán nada y serán felices, ¿no? Esa idea de que tú tranquilo, que otro te lo va a dar y dices, pero bueno, y el que tenga, por ejemplo, lo vemos ahora con los pisos en propiedad, ¿no? Se fuerza a ponerlos en uso porque la propiedad tiene una función social. Esto no son valores Yo creo que hace 200 años que no hay propiedad privada estricto sensu en nuestros entornos. Por esta cláusula que incorporan todas las constituciones del mundo occidental, que es la función social de la propiedad. La propiedad romana sí que era estricta, ¿no? Jus utendi, jus fuendi, jus abutendi, ¿no? Derecho de uso, derecho de disfruto y derecho de uso, ¿no? Hoy en día no. Usted tiene una propiedad, pues la pueden expropiar. Le pueden expropiar. Bien. La propiedad, fijando el precio que fije la administración,
porque es interés social o porque sea, o privándolo de sus usos. Pues no le puede poner usted más alturas a una casa, no puede reformar su piso, incluso no puede pintarlo con lo que quiera usted, ¿no? Y después en su edificio no puede hacer cualquier cosa, sino que está tasado, ¿no? Las cosas que puede hacer en su edificio, pues, por tanto, le privan de buena parte de los usos, como por ejemplo los restaurantes y cosas por el estilo, ¿no? Que, pues le dicen que se puede fumar, no se puede fumar, tiene que guardar estas distancias, otro tipo de cosas así, ¿no? Pero el local no era mío, no es suyo. Yo le digo en su negocio cómo tiene que llevarlo usted. ¿No? Conectado. Va expropiando poco a poco, entonces no hace falta que lleguen estas leyes de emergencia que se discuten ahora, ¿no? Sí, claro, claro. Claro, sí, sí. Y pues, por ejemplo, cuando usted no lo quiera Dios, si se muere, claro. El Estado le toma rescate, le coge su propiedad y le dice a sus herederos, si la queréis coger, tenéis que pagar. Un poco ahora es mía. Sí. Absolutamente. Te lo comento porque al hilo de este cuestionamiento de la propiedad también ha surgido el cuestionamiento, por ejemplo, del beneficio de lo que uno se gana con el trabajo, ¿vale? Con el fruto de su trabajo. Mira, te digo, hace poco un amigo me recomendaba leer un libro de Michael Sandel, este profesor de filosofía de Harvard, que discute el mérito, que uno se llegue en la sociedad nuestra, uno que discute que uno pueda llegar a merecerse algo, por mucho que lo haya ganado con su propio esfuerzo, y no tenga legítimamente una deuda con la comunidad que le pueda exigir, no señor, tú tienes una deuda que pagar y tenemos todo el derecho del mundo, moralmente incluso, a reclamar lo que consideremos justo de eso que tú has ganado, porque además plantean que quizá muchos jugadores en este juego de la riqueza vienen con una especie de desventaja por esta lotería universal genética que le da un talento particular. Eso es, hay que igualar. Es que el mérito, el libro es muy interesante, tiene muchos temas para discutir, que es muy interesante. No, es un libro que merece ser leído y ser discutido, pero merece ser leído, que no es un libro para nada estúpido, es un libro muy bueno, ¿no? Muy bien. Lo leí hace poco, además. Ahora, lo que voy a decir es que incluso parte del concepto de méritos es también en buena parte heredado. Si usted tiene un carácter que es perseverante, que es trabajador y así, ¿hasta qué punto no es fruto de una especie de lotería? Él tampoco es que proponga la nacionalización de los bienes, él más bien lo que critica es la meritocracia, ¿no? Diciendo que todo tiene que ser regido por el mérito. Eso ya lo criticó un señor hace mucho tiempo que se llama Young, un libro muy interesante, El auge de la meritocracia, explicando cómo una sociedad que sea por mérito sería una sociedad mucho más cruel. Y que el mérito, estricto sensu, hay algo de mérito, pero hay algo que también, repito, si usted tiene un carácter, que es, sobre todo los caracteres tipo comercial o empresarial, que es de perseverancia, de diligencia, tal, ¿hasta qué punto ese carácter suyo es una lotería o es algo que usted formó, ¿no? Supongo que habla de las dos cosas, ¿no? Digo que es muy difícil, y es muy interesante el libro por eso, ¿no? Y en unas cosas concuerdo con él. Es decir, que la idea del mérito, de que todo tiene que ser por mérito, es una cosa que bien llevada a cabo sería una situación muy cruel, porque las clases dominantes en ese tipo de educación serían porque lo merecían. Y el que está abajo está porque no lo merece. Y es muy difícil de llevar. Vale, bien, yo lo entiendo y te planteo lo siguiente a continuación. El sistema capitalista, y me corregirás si me equivoco, por favor, lo que intenta es, has comentado al principio que es un sistema de organización de la producción. Vamos a asignar los recursos escasos de la sociedad, que siempre lo son, a los fines más valorados y dentro de los fines a los productores mejores, más eficaces y más eficientes, con lo cual ahí hay una idea de mérito implícita. Sí, no, está claro. El problema es también determinar si tu intuición, porque no remunera lo más eficiente necesariamente, remunera al que acierta las necesidades de las necesidades. Es decir, yo puedo ser muy eficiente fabricando cintas de cassette, que por muy eficiente que sea, un empresario menos eficiente, pero que fabrique pendrives, me va a ganar. Entonces, es algo como intuitivo también. Aparte que tiene unas dotes también, pues de trabajo, de diligencia, de seriedad, de puntualidad, ¿no? Ese tipo de virtudes que se llaman burguesas, ¿no? Claro, te lo digo porque
Porque parece que es lo más lógico. Asignemos el recurso al mejor productor, al que produzca mejor a lo que más valoremos los demás, y evidentemente ahí se produce esto que también achacan del darwinismo social o la destrucción creativa de la que hablaba Schumpeter, y muchas personas críticas con el capitalismo lo tachan de injusto. No, no es injusto. Es que la vida es el problema de la justicia cósmica de la que habla Thomas Owen, ¿no? El mundo es justo. A un mundo totalmente igual sería un mundo justo. No habría sanos y enfermos, por ejemplo. ¿No? ¿No? Entre otras muchas cosas. Es decir, hay factores que son irreductibles. Digamos que este sistema, no sé si es justo o injusto en el sentido cósmico. Yo luego no lo veo injusto en el plano moral. Puede ser que conduzca a cosas. Pero digamos que está asignando los recursos a la persona que mejor acierta, que mejor sabe producir lo que la gente demanda. Y es un proceso continuo. Efectivamente, un proceso en que hay, como hablaban de las cintas de cassette, las cintas de cassette desaparecieron. O casi desaparecieron. Y fue culpa de alguien, no los consumidores. Igual que muchas redes sociales tienen su auge y desaparecen, ¿no? Pues algo semejante, pero no es injusto. Claro, pero crea ganadores y perdedores. Es un sistema muy productivo lo que estamos diciendo. Sí. Crea ganadores y perdedores. Sí, a ver, perdedor en el sentido no es como una carrera que gana uno solo. Aquí podemos ganar más o menos todos y más o menos es lo que está pasando. Pasa que unos ganan más que otros. Yo creo que lo bueno del sistema capitalista, yo por eso lo defiendo. Porque es un sistema en que los pobres están mejor. Mira lo que estoy diciendo. No me preocupan especialmente, digamos, los ricos, pero es un sistema en el que, por lo menos las masas, la gente más pobre, pues va lentamente mejorando. Que no sería todo lo rápido que desearía desarrollar, pero es un ecosistema que conozco que quitó a millones de personas del hambre. Porque también, como si alguien estudia historia económica, sabe que las masas, un libro, por ejemplo, el de Carlos Cipolla, ¿no? La historia económica de la Europa medieval o cosas como vivía la gente antiguamente, ¿no? La historia económica de Europa. Bueno, pues la gente vivía míseramente, vivía muy poco tiempo, trabajaba casi todo el día, el 90%, si no recuerdo mal, era para comida, desde lo que ganaba. Y el resto, pues vivía malamente con poca ropa, casi sin calzado y con una vivienda con unas condiciones que consideraríamos indignas, ¿no? A todo el mundo. Entonces, el único sistema que yo conozco históricamente que consigo que millones de personas vivan a un nivel decente, aunque eran pobres, ¿no? Y los que están tratando de acabar con ellos, pero no conozco un sistema que haya acabado con tantos pobres como este. Ninguno. Muy bien, sí, sí. Por eso te voy a pasar... no defender a los ricos normalmente siempre se saben valer bien. En cualquier sistema. Claro. Te voy a pasar una pregunta de Melvin. Dice, ¿no le parece, profesor, que para el capitalismo es importante la solidaridad? Es decir, no dejar atrás a nadie, que por avatares de la vida que no dependan de él no pueda trabajar duro ni progresar en la meritocracia. Sí, es que por eso estoy diciendo, es el único sistema que genera los medios suficientes para atender a los pobres. Es decir, incluso para atender a los pobres y para atender a los menos capaces o los que no puedan triunfar en esta meritocracia, es necesario que haya un excedente de recursos que se le pueda dotar. Las sociedades antiguas, aparte de esto, no había dinero suficiente o producción suficiente para atender estas necesidades. De ahí que hubiera hambres masivas o que los viejos tuvieran una vejez muy dura. En muchos casos, aquellas leyendas de la película La balada de Narayama, ¿no? Que había a veces que sacrificar o dejar morir a los ancianos porque no había comida. Entonces, ¿qué sistema permite que nuestros ancianos estén bien cuidados? ¿Qué sistema permite que nuestros ancianos estén cuidados y enfermos? Incluso, obviamente yo no quiero que haya pobres, ¿no? Pero incluso los pobres que no tengan algo de comer o que no estén desamparados del todo, ¿qué sistema permite eso? Que me lo digan en la historia, ¿cuál fue? ¿No? De acuerdo. Y además que genera, incluso en esos ámbitos más desfavorecidos, mejora su nivel de vida, obviamente lentamente, pero va mejorando lentamente. Solo comparar cómo eran los pobres a principios del siglo XX, cómo son los pobres a día de hoy. Siguen siendo pobres, siguen estando mal, pero mejoró mucho su nivel de vida también. Y muchas veces comparaciones no se hacen. Y entonces yo por eso lo hago. Y lo digo honradamente. Puede decir, no sé qué, que generan a muchos pobres. No, la pobreza, por eso digo que el capitalismo hay que explicarlo al revés. Mucha gente piensa que, claro, cuando llegó Livingstone a las fuentes del Congo, estaba allí el Starbucks, había acerías, fábricas de vino. Me explico, no. No sé, había sucursales de la banca Paribas, no del Deutsche Bank.
no había nada. Nada, nada. Nada. Entonces, ¿cómo vas a empobrecerlo? No, a ver, ya viví en el nivel de subsistencia. Sí, la pobreza es el estado natural del hombre. Es lo más fácil que hay. Mire, si quieres ser pobre, con que echarse la cama 2 meses ya lo es. Sin hacer nada, ya lo es pobre, es facilísimo. Lo que hay que explicar entonces, lo que es complicado, es explicar la riqueza. Y no solo la riqueza de unos cuantos, la riqueza a nivel de millones de personas o de casi conjunto de la población. No, eso es lo que hay que explicar. Y eso es muy difícil de explicar. Por eso digo que es un evento único en la historia. ¿Qué pasa? Repito, que es muy antinatural. Requiere de un autocontrol y no es fácil de comprender. Y después porque genera desigualdad y tampoco son fáciles de entender. De acuerdo. Pues, por eso muchas veces yo pienso que estamos condenados, porque yo entiendo que es una idea que es muy contraintuitiva y muy difícil de entender y que requiere unos sacrificios que buena parte de los seres humanos o no quieren o no pueden o no saben cómo llevarlos a cabo. Y no es culpa de ellos, también es como a lo mejor como es la naturaleza humana. Una de las críticas más actuales es que el capitalismo consigue lo que consigue a fuerza de esquilmar los recursos, ¿no? Y de causar prejuicios, por otro lado, externalidades, si queremos llamarlas así, a las sociedades donde operan las empresas, ¿no? Entonces se exige una responsabilidad corporativa, social corporativa, es decir, que devuelvan a la sociedad en forma de compensación parte de lo que han ganado para, bueno, pues saldar esa deuda. ¿Qué opina? A ver, yo creo que lo que mejora este tipo de cosas, el medio ambiente. Primero, los recursos no existen, los recursos se descubren. Es decir, nosotros tenemos más recursos que nunca. Podemos aplicar, es decir, los indios caribes vivieron miles de años encima de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. ¿Por qué no montaron la Shell? O fábricas de refino. Porque para ellos el petróleo no era un recurso, porque el petróleo solo es un recurso cuando puedes refinarlo. Igual que el viento, el agua, las mareas. La luz solar. Ahora son recursos porque se pueden aprovechar y transformar, por ejemplo, en energía eléctrica. Pero antes no era un recurso, era un evento de la naturaleza. El carbón empezó a usarse de forma masiva en la Edad Media. Antes no se usaba el carbón, se usaba la leña. Y cuidado, deforestando. Los romanos, aún leí el libro hace poco de ecología del mundo antiguo, no me acuerdo del autor, muy interesante, está en el Fondo de Cultura Económica. Los romanos deforestaban a base de bien. Deforestaban, quemaban, además, lo más fácil que es quemar, ¿no? Y cortaban árboles y hacen de todo. Usted, si va por Castilla, ve ahí que hay muchas zonas desforestadas, pero eso antes eran bosques, que fueron cortados no en el capitalismo. Fueron cortados por reyes medievales, fueron usados como forma de defensa en las guerras de la Edad Media, para crear un claro, para que no pudieran esconderse los enemigos, o fueron usados para construir barcos por las armadas imperiales. Pero entre ellas la Armada Invencible, ¿no? Pero no fue el capitalismo que deforestó todo eso. Capitalista, si es capitalista de verdad, si tiene un árbol, corta un árbol pero planta 2. Primero para seguir manteniendo el valor de la finca. Uno por eso se le muere, ¿no? Tiene una previsión. Pero es decir, uno para seguir manteniendo, incluso a nivel, si ya utilizamos el rizo, sabe, porque el campesino que hace eso sabe que incluso puede pedir una hipoteca mayor si tiene arroz plantado que si no lo tiene. Pero eso ya requiere un cálculo. Antiguamente, claro, se cortaban, no había mecanismos de precios. Por ejemplo, nuestros antepasados, cuando mataban animales, no estocaban la carne. No tenían medios, básicamente. Pero tampoco a lo mejor tenían forma de calcular, de estocar la carne para que le dure un año. Eso requiere unos avances técnicos. Nosotros tenemos halcones de frío y cosas por el estilo, optimizamos incluso pues el uso que hacemos de nuestro ganado y de todas nuestras plantas, así, ¿no? Digamos que el antiguo no era precisamente más ecologista que nosotros, era bastante menos, precisamente porque no tenía estas herramientas y usaba lo más fácil. Porque el ser humano, por suerte, es bastante depredador, si lo dejan suelto. Por supuesto que sí. El capitalismo fue una domesticación. Sabe que tiene unos bienes, unos recursos, esos recursos tienen que durar. Y pues ya no los saca todo el petróleo toda la vez, no saca todos los bienes a la vez, sino que lo va estocando y lo va sacando según vaya mostrando los precios. Entonces, eso hace que los bienes duren más, que no solo eso, que está siempre inventando recursos nuevos. ¿No? Y un pueblo pobre, a ver, como digo yo llego a casa, le doy al gas y se calienta el agua con gas o con electricidad.
pero es que mis antepasados tenían que cortar árboles para cocinar. Sí. Yo no. Yo no. No. Entonces, quiero decir que no, yo no porque no sea mejor, sino porque disfruto de todas estas cosas modernas, que tampoco las inventé yo, tampoco en ese aspecto no tengo mérito ninguno. Me vi con un mundo más o menos ya encarrilado. Porque que a la hora de la verdad no necesariamente consumo yo más recursos que una persona antigua. ¿No? Entonces, capitalismo en ese aspecto modera el consumo de recursos, no destroza los recursos. Los recursos los destrozaban muchas veces nuestros antepasados. Mira, creo que fue en Genghis Khan, cuando los turcos, no sé si fue, creo que fue en Genghis Khan, cuando los mongoles entraron en Bagdad, pisaban el suelo y salía petróleo, de tanto petróleo que había. ¿Sabe cómo se divertían? ¿Cómo? Le plantaban fuego, para divertirse, para mirarlo, era un espectáculo, para que les vaya el petróleo a los mongoles. Claro, para nada. Para nada, todo lo quemaban. Para Para nada. divertirse. Eso no es nuestro oficio. Mira, te voy a pasar una pregunta de Victoria que te pregunta por qué en momentos de crisis siempre se suele apostar por el intervencionismo estatal, que es la antítesis de una economía liberal, por ejemplo, tras el crack del 29. Eso es nuevo también. Antes del crack del 29 hubo el crack del 19, del 20, y no se intervino. Y nadie habla del crack del 20 porque duró 6 meses. Fue mucho más duro, incluso que el crack derivado de la expansión crediticia al financiar la Primera Guerra Mundial. No, en Estados Unidos el crack fue mucho más duro, fue unas caídas de la producción más brutas y más grandes que las que hubo en el mercado. ¿Qué pasa? Que no se intervino y el mercado se recuperó rápido. Fue muy duro, pero no llegó a durar un año. ¿Qué pasa? La Segunda Guerra Mundial hubo un cambio ideológico, hubo un cambio de que había que intervenir, que había que hacer algo, que el gobierno tiene la capacidad de hacer algo. Empezamos Roosevelt, sus medidas se inventó antes que Keynes, pero bueno, ya estaba allí latente la idea de la expansión, de la intervención. Claro, entonces una crisis que normalmente se solucionaría en un año duró casi un año, ¿no? Pero la idea está ahí, porque el Estado quiere un aura de omnipotencia. Y el aura de omnipotencia, entre otros factores, se debe al monopolio de la emisión de dinero. Como la mayor parte de las personas somos bulionistas, en el sentido de que pensamos que la riqueza es dinero. La gente piensa que si metes dinero al mercado, que eso calma las aguas y sí, calma todo. Pero por desgracia, ojalá unos trozos de papel o unas cajas de piedras de color amarillo, pues tuvieran el poder de crear riqueza. Entonces, con ponerle un cero más a cada billete, ya seríamos 10 veces más ricos. No. Pero el bulionismo sigue muy presente en la mayor parte de la gente y es muy difícil de arrancar. Bulionismo, os pasa exquisitos, crisohedonismo. Es en griego, ¿no? Pues es pensar que es el criso, es el dinero, que es la riqueza. Y no, el dinero es un símbolo para cambiar, pero no es la riqueza. La riqueza es que haya comida, la riqueza es que haya casas, la riqueza es que haya automóviles, que tengamos abrigo, que tengamos cosas, pero no el dinero. El dinero es un instrumento de ahorro, de cálculo y de cómputo, ¿no? Pero no es la riqueza. Sí, totalmente. No se hace haciendo más dinero, la riqueza se hace con un pico y una pala trabajando. Claro. Trabajo duro, no hay otra cosa, como decías. Tienes que trabajar, pues, ojalá fuera así, que poner un 0 o 2 ceros a cada billete, ya fuéramos 10 veces más ricos. Ojalá fuera así, no habría que trabajar, seríamos ricos todos. Claro. Por desgracia no es así, hay que levantarse por las mañanas temprano y trabajar cada uno en lo suyo honradamente y lo mejor que pueda. Un día hablando con José Ignacio del Castillo, quien conocemos los dos muy bien, me decía, es que los gobiernos, pues hablaba de Venezuela, piensan que el dinero son vales para que tú vayas al supermercado a reclamar mercancías, ya está, que hay un problema, no tienes dinero, pues te imprimo vales, te los doy y a la vete a comprar. No, es producción, el dinero es un vale que intercambia producción previa. Si no se produce con el pico y pala... Es una mercancía teóricamente que sirve para intercambiar por otras mercancías, pero no tiene poderes mágicos. Pero cuidado, no solo en Venezuela, que pensamos que en Venezuela somos así, jajaja. Venezuela son igual que nosotros, ¿eh? A nosotros si nos dejan acabamos igual. Mira Argentina, sin ir más lejos. Sí, igual. A ver, es que no es fácil de entender. La gente ve que le dan ese vale y le dan cosas a cambio. Entonces piensa que la riqueza somos tener muchos de esos vales. Por eso no es fácil, repito que no es un sistema fácil de entender. Y eso, el socialismo sí, el socialismo es fácil. Todos nacemos en el socialismo. En el sentido de que usted en su casa vive en una familia es comunista. De que todo lo que hay en la casa es suyo, usted llega a la nevera
los yogures eran del que primero los pillara, ¿sí o no? Sí. Y la ropa, a lo mejor, le cogía la ropa a su hermano, el coche era de todos, lo prestaban entre. Entonces, eso es natural, vivir en una sociedad a muy pequeña escala, obviamente, ¿no? Que todo es de todo, que hay que repartir y con los primos y tal, y este tipo de cosas, con la escuela también. Entonces, eso lo tenemos muy grabado, que es bueno que reparta, que uno no tenga más que otro, que tenemos que ayudar, es cosas de ese estilo, ¿no? El problema es extrapolarlo a una sociedad mucho más grande, ¿no? Y proponer como solución un sistema que no es para nada natural, que le dice que si quiere ser rico tiene que trabajar, tiene que ahorrar y no gastarlo ahora, sino gastarlo en su jubilación, por ejemplo. Eso no es fácil de entender, ¿eh? Claro. Sin embargo, los frutos de ese sistema, y hablo, Internet que está posibilitando que estemos hablando ahora mismo, la calefacción, el gas para calentarse, que has mencionado en un ejemplo anterior, la energía limpia de las placas solares, los automóviles, nos rodean todos los maravillosos frutos del sistema capitalista y, sin embargo, vemos que el odio, la aversión, el regreso a un tribalismo de, no sé, de manifestación en la... No lo sé, es que no sé cómo expresarlo, pero la pregunta que nos hace un oyente dice, ¿por qué cree que el capitalismo no goza de simpatía en nuestra sociedad? Y sobre todo la pregunta también mía sería, ¿cómo revertirlo? ¿Cómo intentar que la gente aprecie... Culpa nuestra. Si no sabemos comunicar, es culpa nuestra. Eso que empezar asumiendo las culpas, ¿no? Claro. Bueno, tampoco a lo mejor no somos los mejores comunicadores o lo que sea, pero es culpa nuestra, no es culpa de nadie más. Entonces, repito, porque hay que explicar una cosa que va contra, digamos, el sentido común. Soy un poco crítico del sentido común. El sentido común es explicar unas cosas como las explica todo. Porque la mayor parte del conocimiento económico es contraintuitivo. Entonces, claro, está explicando, primero, la mayor parte de las personas ve la riqueza como dada. O sea, no vio el proceso. Digamos, la gente, sobre todo los jóvenes de ahora, vivieron en una sociedad, pues, con todos los matices que se quiera, relativamente opulenta. En el sentido de que normalmente no les faltó de comer, no les faltó vestido, no les faltó pues, una vivienda, bueno, o lo que sea, pero la mayoría no durmió al frío ni cosas por el estilo, ¿no? A día de hoy. Y siempre tuvieron su agua en casa, su electricidad, cosas por el estilo. Mis abuelos ese proceso lo vieron. De no tenerlo a tenerlo. Aún le preguntaba a mi madre otro día cuál fue el mayor avance que vio en su vida. El agua en casa. Decía, el agua en casa. El agua en casa. El agua en casa. Es decir, más que la electricidad, más que todo, tener agua en casa. No tener que ir a buscarla en calderos al río, como si iba antes. Yo no vengo de un mundo urbano. Es decir, no. El agua en casa. Por ejemplo, cosa que nadie la ve hoy como un gran avance. Tal cual. Sí. Pero la gente pues ya vio esa cosa y eso no es que no ve el capitalismo. ¿Qué ve el fruto del capitalismo? La parte más negra, que es el consumismo. Eso se ve y se denuncia mucho, sí. Pero es que el capitalismo no es culpable del consumismo. El consumismo es lo más anticapitalista que existe. ¿Por qué? Porque nos lleva a una visión a corto plazo, a una visión del consumo, del placer, que es anticapitalista. El capitalista es sacrificar el consumo a corto plazo para el futuro y no consumir todo lo que se tiene, sino ahorrar una parte para algo futuro y reinvertir, correctamente reinvertir a través de bolsas, bancos, fondos de inversión o lo que sea. Pero primero hay que ahorrar. Pero la gente que ve, y cuando la gente, muchas personas, no la gente, ¿no? Muchas personas jóvenes como no tienen que tener necesariamente estudios de economía, porque son estudios específicos. Además, a veces los que tienen estudios de economía aún son peores, ¿no? Depende del tipo de economía que hayan estudiado, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión discutible. Lo que ven es, el capitalismo ven así influencers con caniches rosas, como digo yo, un cerrado, ¿no? Gastando dinero, despilfarrando dinero en bañarse en champán, por ejemplo, ¿no? Como otros actores. Sí. Pues me acuerdo de un actor, unos cantantes que vinieron a Vigo una vez, ¿no? Y uno de sus caprichos fue como que llenara la bañera de champán. Entonces, sí. ¿No? De estos actores famosos. Sí. Que supongo, claro, lo que ven en el capitalismo piensan en eso. Pero no es piensan eso. En Samuel Smiles, que era un victoriano, que está otras cosas, pues ahorrando, trabajando, creando su fábrica, no consumiendo siempre con el mismo abrigo, ropa, sin ropa. Como este libro que muchas veces no se difunde, se llama El millonario de la puerta de al lado, ¿no? Fantástico libro, lo hemos presentado aquí con Domingo Soriano en Value School, muy bueno. Por eso, ¿y qué dice ese libro? Que los millonarios normalmente viven de forma austera, y los ricos, yo siempre pongo el ejemplo, Amancio Ortega siempre comía el menú del obrero con sus trabajadores.
Siendo una fortuna enorme, él comía todos los días allí, no tenía aspiración. Y de hecho, una fortuna tan grande en Galicia no se nota, en el sentido de que no es espectacular, no es como un jeque árabe, que anda con un Rolls de oro, una cosa así por el estilo, ¿no? Sus cosas, sus casas. No, por lo que sé yo, estamos hablando de grandes fortunas. Creo que su hija tenía un Megane, una cosa así muy normal, ¿no? Muy poco, vestiendo ropa de empresa y de la ropa de su propia casa. Es una mentalidad. Esa mentalidad mucha gente no la entiende. La gente dice, tengo esa fortuna, ya la voy a gastar, la voy a quemar. Esa contención es lo que nos ha tocado. Lo que vemos al revés, a las hijas o los hijos de los capitalistas. Sí, claro. Y después de capitalista no es todo el mundo. A ver, jugador de baloncesto que gana una fortuna es rico pero no es capitalista. Y eso hay que decir que un actor de cine que gana mucho dinero es rico pero no es capitalista. Y a veces sus fortunas son mucho más grandes que las de los capitalistas. Pero no tienen el hábito, la forma de vida que tiene el capitalista. Porque deriva su riqueza de un windfall, pues de alguna habilidad que tienen, que es bien pagada y se la remunera. Pero no tienen una forma, un hábito de vida capitalista. Estos actores de cine que se vayan en champán, estos actores de cantantes que se vayan en champán, no eran españoles, eran de... Entonces, no recuerdo qué grupo era, un grupo de estos estéticos. Supongo que también eso forma parte del espectáculo, ¿eh? Sí, claro. Y la prueba es que todos estos actores o deportistas ricos, en muy gran número de casos, acaban arruinados a los pocos años de dejar de hacer la actividad que les ha dado esos ingresos tan altos. Sí, porque mantienen los gastos, pero no ven que tienen que reponer los ingresos. Es lo que le pasa a muchas personas que le toca la lotería, que están estudiando, ¿no? Claro. En Europa cada año hay un par de cientos de personas que le tocan sumas de más de 2 millones de euros. Y están estudiadas, a ver qué hicieron, ¿no? Unas cuantas sí que son capaces, pero la mayor parte de ellas no son capaces de eso. Pero estoy diciendo que no es natural. Lo que estoy diciendo es que el capitalismo no es natural. Muy bien. Pues nos ha quedado claro. Y profesor, querido profesor, lamento tener que poner aquí el punto final a la sesión porque han volado ya los 50 minutos que teníamos asignados. Vamos, nosotros nos quedaríamos hablando contigo muchas más horas, pero bueno, baste este pequeño trozo de sabiduría. Ojalá que te sigas prodigando por las redes sociales con moderación para no cansarte, evidentemente. También te mereces tu descanso y tus vacaciones, pero desde luego siempre se aprende contigo muchísimo. Y recordemos, capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Es un poco simple, pero por ahí van las claves. Y cada vez me convenzo más. Eso lo dije hace, cuanto más estudio, más me convenzo. Pues muchas gracias. Yo también estaría una hora entera hablando con vosotros. De estos temas, si ya que me preguntáis, me encanta hablar. Claro que sí. Y escucharnos nos encanta a nosotros. Te mando un abrazo muy fuerte desde Value School. Feliz verano y cuídate mucho. Gracias. Adiós, querido profesor. Adiós. Ya habéis visto, amigos, qué maravilla de sesión con el profesor Miguel Anxo Bastos. Aquellos que podáis y que estéis en Galicia y que podáis estudiar con él, no lo dudéis. Si os gustan este tipo de temas, no hay mejor profesor. Dentro de 15 minutos empezaremos la última sesión con el gran inversor Monish Pabrai. Hasta pronto, amigos.